Si queréis ver el resumen de este capítulo, lo podéis ver al final del vídeo en el minuto 30 con 30 segundos. Dura menos de 2 minutos. Muy buenas chicos, soy Juanjo y aquí estamos un día más y creo que en este último capítulo de esta pequeña miniserie del portátil Lenovo. Bien, os diré la marca de nuevo, esto es un portátil Lenovo IdeaPad 33015 IKB. Bien, pues aquí lo que vamos a ver en este capítulo va a ser el montaje de todos los periféricos, cableado, pantalla, placa base y algunos detalles a tener en cuenta a la hora de la tornillería, a la hora de montar los tornillos y algunos consejillos que os daré en este capítulo con respecto a los tornillos. Bien, como habéis visto, acabamos de poner la placa base. Esta placa base, pues como veréis, no le he quitado la memoria RAM porque no hacía falta. Vale, entonces aquí fueron 15 minutos un poco dándole vuelta a un asunto porque no sabía cómo poner el cable del teclado, si ponerlo por encima del ventilador o ponerlo por debajo. Ahora lo vais a ver. Mira, acabamos de poner dos tornillos arriba a la derecha, son dos tornillos plateados pequeñitos que van sujetando la placa base. Están por encima del cable, uy, del cable, perdón, del conector RJ45, que es el conector de internet. Vale, vale. Acabamos de poner dos tornillos. Estos dos tornillos no se colocan. Más para adelante pondré una foto y diré exactamente qué tornillos no deben de ponerse a la hora de poner la placa base. Porque sencillamente esos tornillos no van ahí, en ese sitio. Son varios tornillos que van sujetando la pantalla, que lo veréis más adelante. Vale. Ahora pondremos el ventilador. Vamos a poner un tornillito más, que es arriba, que ese tampoco hay que ponerlo. Como dije, voy a hacer hincapié en los tornillos. Cuando quitamos la tapadera, hay varios tornillos, no sé si eran 10 tornillos, que tienen la cabeza un poquito más finita, o sea, más fina, con menos diámetro, quería decir. Estos tornillos lo tenéis que apartar y ponerle que son de la tapadera, ¿vale? Para que no confundiros. Porque yo me confundí y lo mezclé todo y por exceso de confianza, pues al final lo puse donde no debía. Pero en fin, después ya lo solucioné, me di cuenta y lo solucioné. Mira, pues vamos a poner el ventilador. Este ventilador, pues aquí tuve la duda. Como veis, lo he quitado. Voy a conectar el teclado. Es muy simple. Para conectar el teclado, pues como veis, se mete lo que es el cable y tiene una pequeña solapa y esta hay que echar hacia abajo. Lo mismo para quitarla, hay que levantar esta pequeña solapita, se levanta y se saca para atrás el cable. No tiene más, no es tan complejo, es muy simple. Si estáis fijando, aquí la duda que yo tenía era pues cómo ponía este cable. Eh, no sabía si ponerlo por encima o por debajo y decidí de quitar otra vez la placa base, como vais a ver ahora. Mira, este tornillo que he quitado, el siguiente, este, y este tornillo que también voy a quitar ahora, esos tres tornillos no se colocan a la hora de poner la placa base. Os lo dejaré reflejado más para adelante en una foto que voy a poner especificándolo. Estos dos tornillos que voy a quitar ahora son dos tornillos plateados pequeños. Estos dos sí hay que ponerlos porque van sujetando la placa base. Y hay que ponerlos justo cuando se ponga la placa base. Tenéis que tener en cuenta que a la hora de colocar la placa echar mucho hincapié en el cable del disco duro y el cable del ratón táctil, ¿vale? Esos dos cables flex y junto con el cable de audio del altavoz que está abajo a la derecha podrían quedarse por debajo de la placa, ¿vale? Cuando tengáis, en el momento que tengáis que poner la placa,
pues lo levantáis un poco y lo ponéis por encima. Y así ya pues de esa forma pues mm, no se quedan debajo y si por si se os olvida. Pues aquí estoy colocando el cable flex del teclado, lo estoy doblando un poquito para que se quede un poco más... No, era pues para que no se quedara tan doblado por fuera, o sea, tan doblado, tan curvado, ponerlo un poquito más recto. Aunque no os recomiendo hacer esto porque, en fin, se podrían cortar las pistas por dentro, ya que esto es un cable plano, pues se podrían cortar las pistas, pero en fin, no suele pasar. No suele pasar eso y si se hace, pues mientras no se insista, solamente se doble una vez y no se insista más, es suficiente. ¿Vale? Bien, seguimos, continuamos con el vídeo. Pues estamos poniendo otra vez de nuevo el cable. Como veréis, hay que echar para abajo la solapita que lleva, pues se mete el cable hasta el final y se baja la solapa y ya se queda enganchado. Otra vez colocamos el ventilador, como estáis viendo. Este ventilador lleva un tornillo que tampoco lo vamos a poner, porque este tornillo que sujeta el ventilador es el que se pone, mejor dicho, cuando pongamos la tapadera, que son uno de los tornillos que tiene la cabeza más pequeña, con menos diámetro. Bien, este tornillo que acabamos de poner es el que lleva la pegatina. Ese sí se pone. Este que estamos poniendo ahora, este tornillo no se pone. Este tornillo se pone cuando tengamos puesta la tapadera. Pero ese concreto que yo he puesto ahora es el que tiene la cabeza con más diámetro. Ese es el que va agarrando la pantalla. Y ese en concreto no va puesto en ese lugar. En fin, este tampoco se pone, este tornillo. Y este tampoco. Aquí me confundí y los coloqué y no me di cuenta. Entonces, pues, claro, no lo sabía. No lo sabía en ese momento hasta más tarde cuando fui a montar la tapadera. Entonces los tuve que quitar y tuve que cambiar los tornillos que puse sujetando la pantalla con estos. Porque los que iban sujetando la pantalla eran los que iban sujetando la tapadera. Entonces lo puse mal. Y debido a esto, se generó una marca en el plástico, que después lo veréis y lo señalaré, a la hora de poner ese tornillo, ya que es un poquito más largo que estos tornillos que tienen lo que es la cabeza un poco con más diámetro, más gruesa. Bien, quitando aparte de los tornillos, estamos poniendo ahora la placa del dispositivo externo del DVD. ¿Vale? Le colocamos el cable, un cable flex que lleva también. En fin, aquí es donde yo coloqué el disco duro externo que habéis visto en un vídeo, resumen, que ya tenéis hecho. Entonces, como esta portátil no tenía lector de DVD, pues le puse un lector de disco duro para meter más información, ya que se me estaba quedando pequeño el disco duro interno, que es de 250 gigas. Y tenía también uno externo aparte de 5 teras y era prácticamente pues un fastidio poner y quitar el disco duro ese a cada momento. Entonces pues tenía este disco por aquí por casa y lo que hice pues lo desmonté, verifiqué que se podía poner antes y como era factible pues decidí montarlo. Bien, de última hemos conectado el cable, el que está abajo a la derecha es el cable de altavoz. ¿Vale? Como dije, lo sacáis antes de poner la placa base, lo sacadlo para que no se os quede dentro. Acabamos de conectar el cable del ratón táctil, del portátil, y estamos conectando el cable del disco duro, del que tiene dentro, ¿vale? El que ya está instalado, donde va el sistema operativo.
Es importante, pues estos cables llevan una especie de pegamento, de una pegatina, y van en la placa base. Entonces, bueno, ya quien quiera, pues le da un apretoncito y tampoco pasa nada. Y se quedan bien sujetos. Acabamos de poner el cable del ventilador. Este cable, pues es muy simple. Lleva una posición y hay que tener mucho cuidado porque solamente te va a dejar ponerlo de una forma. Si intentas ponerlo de otra, no se va a quedar puesto. Estamos colocando el cable del lector de DVD, que es lo mismo, lleva una pequeña pestaña que va arriba, una pestaña que se mueve y tienes que bajarla. Entonces al bajarla, pues ya se quedaría colocado el cable y sujeto. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a quitar todo el corcho, vamos a limpiarlo muy bien con el aspirador y vamos a proceder a que es a montar el resto de dispositivos. Vamos a montar la batería, la pantalla, ¿vale? Y ahora aquí ya sí os voy explicando un poquito con más detalle ciertas cosas que a mí me pasaron que, bueno, que hay que tener un poquito en cuenta y más que nada pues para que a ustedes no os pase tampoco. Porque no tiene sentido que yo haga algo y me pase a mí y no lo cuente. Bueno, estamos aquí limpiando un poquito con con el aparatito del aspirador que se me abrió. Al final se me abrió porque no sé qué le pasa. Que me está fundiendo. Ya le he puesto dos alimentadores y me los ha fundido. Así que también haré un vídeo mirando a ver qué es lo que tiene. Seguramente pues se le haya estropeado eh, alguna componente de la placa y se cargue lo que es los alimentadores. Bien, pues continuamos con el montaje. Vamos a poner la pantalla. Como estáis viendo, tiene dos cables. Son los cables del wifi. Entiendo que tienen que ser. Entiendo que son del wifi. Lo que no sé yo si es también del Bluetooth. ¿Vale? Porque en teoría pienso que también la antena del Bluetooth tiene que estar en la pantalla. Es lo que yo entiendo. Entonces, no sé si uno es del Wi-Fi y del Bluetooth, pero en fin. Para resumir, yo le digo los dos cables del Wi-Fi, ya está. Tendría que abrir la pantalla y ver exactamente si es del Wi-Fi, o sea, del Wi-Fi sí, si es también del Bluetooth, ¿vale? Pero en principio cada cable tiene su color y te especifica en el dispositivo donde tienes que conectarlo. Aquí pues bueno, estamos dándole un poquito de vuelta a la pantalla y si se fijáis habéis visto una marca, pues esa marca es la que se ha quedado señalada porque se puso el tornillo. Un tornillo que no se tenía que haber puesto, que era más largo de la cuenta. Y ese tornillo es este, el que está justo tapando la mano derecha, que es el que está justo a la derecha de donde vamos a conectar el cable de la pantalla. Ese tornillo que es el que no se debe de poner y es un tornillo que tiene lo que es la cabeza gruesa. Pues ese tornillo no va ahí puesto, ¿vale? Bien, estamos levantando lo que son las pestañas metálicas. Estos son dos pestañitas que lleva, que aquí donde vamos a poner los tornillos, que os dejaré, uy, perdón. Aquí donde vamos a poner los tornillos y os dejaré señalado en dónde hay que ponerlos, porque van dos tornillos en cada pestaña metálica, pero lleva tres agujeros. Entonces uno de ellos se queda vacío, que es donde vamos a poner los tornillos de la tapadera. Tampoco hace falta dedicarle mucho tiempo, lo que pasa es que lo que estuve mirando es que no sabía si se quedaba bien cuadrado a la hora de poner las pestañas metálicas. Entonces, a la hora de bajarla, lleva como una especie de guías que se meten dentro de unos agujeros. Entonces, pues ya con eso se queda ya
se quedan ya colocadas, se quedan bien colocadas, ¿sabes? Haciéndola encajar con esa pequeña mueca, pues se quedaría bien puesto. Y si se habéis fijado, acabo de quitar un tornillo de la placa base, que ese es el tornillo que me dejó marcado el plástico. Y si se habéis fijado, me molestaba. A la hora de colocar esta pestaña metálica, me molestaba ese tornillo. Por lo tanto, ese tornillo no se debe de poner a la hora de colocar la placa base. Si se fijáis, lo he quitado y ahora pues lo vamos a poner de nuevo. Y ahora es cuando sí se tiene que poner ese tornillo. Y ese tornillo es uno de los que lleva la cabeza más gruesa, con más diámetro. Por eso os dije que tenéis que hacer un poco de pequeño esfuerzo, pues, de clasificar los tornillos y poner el nombre, que tampoco pasa nada por poner el nombre a donde van los tornillos puestos. Yo no se lo puse, pues, como me pasa siempre, que a veces por exceso de confianza, pues no le pongo el nombre a los tornillos, no sé, o no le marco la ubicación exacta y después, pues, o me lleva más tiempo buscando dónde va cada tornillo puesto, o a veces me equivoco. Pues este tornillo sí hay que ponerlo ahora. Ahora sí, una vez que pongamos ya esta pestaña metálica, que es la que nos va a dejar el portátil, la pantalla sujeta al resto del portátil, ese tornillo sí hay que ponerlo. El que está arriba a la derecha, aquí hemos cambiado de plano, ¿vale? Entonces, que está justo más a la derecha de lo que es el conector de RJ45, que está en la esquina, pues hay que ponerlo. Aquí estamos indicando los tornillos que se han colocado en la placa. Ese último tornillo sí se pone, pero el resto no. Bien, acabamos de indicar los conectores, el conector del altavoz, el del ventilador y los dos cables flex del disco duro y el de la pantalla, el del ratón táctil. Como veis, estamos poniendo la tapadera. Esta tapadera, pues si se fijáis, hay algunos tornillos que no deberían de estar. Como hemos dicho, el que se queda justo por debajo de la memoria RAM y el que está justo a la izquierda del conector RJ45, pues esos dos no se ponen. Estamos poniendo la pila de la BIOS con su conector, es fundamental. No tenía mucho pegamento y la verdad es que no se quedaba bien pegado. Pero bueno, al final se quedó pegado y fue bien. Estamos colocando, como os dije antes, estos son los dos cables del wifi, que quiero entender que son del wifi solo. Porque el módulo del wifi está justo a la izquierda, justo por encima, en este caso, del conector del teclado. Bien, este cable va metido de una forma un poquito extraña, va por debajo de lo que son unos plásticos, unos ganchitos que llevan por ahí y ahí se queda alojado el cable, en fin, que hay que tener un poquito de paciencia con esto, ¿vale? Porque de esta forma, pues, como no echemos cuenta, pues se nos puede quedar el cable suelto y a la hora de montarlo todo, pues a lo mejor pues podríamos tener problemas. Si veis se queda el cable negro por fuera. Antes decido de conectarlo, antes de seguir poniendo el cable lo conecto, o creo que ha sido al revés. En fin, el caso es que tenemos que conectarlo. El gris va justo, si miramos el portátil de frente, a la derecha, que es justo donde va a la derecha donde está el ventilador. Y el negro va a la izquierda, para que se hagáis una idea de la ubicación
a la izquierda y a la izquierda tenemos el lector de CD. Pues esas serían las dos posiciones que llevarían estos cables. Pues mira, al final se decidió de meter el cableado primero, por lo que estoy viendo. Bueno, pues vamos a conectar ahora los dos cables. Vamos a conectar. Aquí sí es recomendable pues usar unas pinzas de plástico muy finitas para ponerlo. Y si podéis manejar el cable con unas pinzas y con otras pinzas, pues conectarlo mejor. Porque la verdad es que meter los dedos ahí, y más mis dedos que son tela de gordo, pues no podría, la verdad. Aquí sí tenéis que usar pinzas de precisión, os va a ser más fácil de manejarlo todo y de que todo pues se quede bien conectado. Bien, os voy a explicar mientras, si veis el tornillo que está abajo a la derecha, que es el único que está a la derecha del cable del conector RJ45, que es una de las pestañas que hemos puesto de la pantalla, una pestaña metálica que es la que agarra la pantalla al resto del armazón. Ese tornillo es de cabeza gruesa, con un diámetro más grueso que los que se ponen en la tapadera. Pues como este tenemos 1, 2, 3, 4, 4, vale, son 4 tornillos, son los que van sujetando la pantalla. Y los dos tornillos que nos faltan, son 3, es el que está puesto en el ventilador, que ahí pusimos uno, el que está justo por debajo de la memoria RAM y el que está justo a la izquierda a la izquierda del conector RJ45 y a la derecha del USB o del HDMI en este caso. Pues esos tres tornillos son los que van puestos en la pantalla, van formando una diagonal y el agujerito que se queda en el interior pues es donde va atornillado los tornillos que van en la tapadera. Pues seguimos liados con el cable del wifi. La verdad que dio un poquito de jaleo porque hay que meterlo entre una ranura de plástico para que se quede el cable sujeto. En fin, que es un poco rollo. Pero bueno, echándole un poquito de tiempo, pues tampoco pasa nada. Pues ya estamos terminando de colocar el cable. Y bueno, pues nos queda poner la batería. Prácticamente nos queda poner la batería y ponerle los tornillos a la pantalla. En este vídeo, pues prácticamente no me di cuenta aquí y esto fue después y no lo grabé. Pero en la foto que os voy a poner ahora, después, os voy a enseñar dónde va los tornillos colocados y cómo se debe de poner. O sea, qué tipo de tornillos van ahí puestos y dónde no se deben de poner los tornillos, que es muy importante porque os puede dejar una marca como me ha pasado a mí, que puse el tornillo sin poner la pantalla y en ese mismo sitio donde me dejó la marca del portátil. O sea, me dejó la marca en la carcasa de plástico porque como es de lógica, el tornillo tiene una dimensión larga, una longitud y claro, como la suma de esta bisagra, que es el nombre específico, la bisagra, ¿vale? La, la suma de la bisagra más el, el grosor de la placa, ¿vale? Pues
la longitud del tornillo. Entonces, pues como le faltaba el grosor de la que es la bisagra, pues claro, pues es normal que se quedase el plástico marcado. Pero bueno, que tampoco, como es para mí, pues tampoco me supone un problema. Pero sí es verdad que hay que tener un poquito de cuidado porque, hombre, podía haber atravesado el plástico, la verdad. Si llegase un poquito más largo, hubiese atravesado el plástico. Bien, aquí estamos todavía poniendo el cable del wifi. Como se ve que es un conector muy pequeñito y son de los típicos que llevan las antenas de los móviles. De los que antes llevaban las antenas de los móviles, que creo que también las llevan ahora. Es un conector muy fino, dorado, y claro, me costó trabajo meter ese conector en su sitio. Mira, ya acabamos de poner gris, que va en la parte a la derecha, como os comenté, y el negro que lo estamos poniendo ahora. Lo suyo es que usáis, si podéis usar alguna herramienta de plástico como estoy usando yo, así, pues va a ser mejor. Lo que pasa es que el que tenga el dedo finito, pues va a venir de maravilla. Pero yo usando las herramientas así, pues me costó un poquito de trabajo, la verdad. Bien, pues vamos a colocar la batería. Ahora mismo, como habéis visto, metemos el conector de la batería en su hueco correspondiente y apretamos un poquito para adentro o podéis usar una herramienta de plástico. Y aquí van puestos los cuatro tornillos. Estos cuatro tornillos también lo tenéis que separar, aunque se pueden, creo que son iguales que los que van en la tapadera, pero no lo he comprobado. Entonces, pues yo los separaría y los pondría junto con la batería cuando lo tengáis quitado. ¿Vale? Fijarse dónde van puestos. Este es el segundo tornillo que ponemos. Si se fijáis, va en el hueco, va agarrando parte de la placa. Este es el tercer tornillo. También va sujetando parte de la placa. Y pondremos el cuarto tornillo que va abajo, justo en el centro. Uy, perdón. Abajo a la izquierda, al lado del disco duro. Perdón. Justo abajo en el centro creo que iba uno de la tapadera. O sea que por eso tenéis que tener cuidado, ¿vale? A la hora de ponerlo. Y si podía hacer una foto, pues mucho mejor. Antes de quitar nada, hacéis una foto y va a ser hasta mucho mejor. Pues estamos colocando ahora, conectando el cable de la pantalla, que eso sí, dejarlo para lo último. No vaya a ser que se mueva la pantalla o no esté bien agarrada, porque si se fijáis yo he puesto el cable pero no he puesto los tornillos. Y es un error, porque si por un casual se mueve la pantalla, podemos arrancar el cable. Y eso puede ser un fastidio porque tendríamos que comprar una pantalla nueva o desmontar la pantalla y con suerte poder conseguir ese cable flex, pero lo dudo. Ahí se me fue la vida apretando ese tornillo y tampoco hay que apretarlo mucho. Y aquí como podéis ver pues he quitado dos tornillos. Esos tornillos son todos de la tapadera, pero como veréis lo pondré sujetando el, sujetando la pantalla y esos tornillos no van ahí, ¿vale? Os lo digo, esos tornillos no se colocan ahí, tenéis que tener cuidado. Estos son de la tapadera, pero se me olvidó completamente y los puse ahí y no me di ni cuenta. Me di cuenta ya cuando fui a poner la tapadera, entonces claro, fue ya demasiado tarde. Y no pude grabar después quitando dos tornillos, no lo pude grabar. O sea que fue un fastidio y no pude
no lo pude hacer bien, la verdad. Pero los cambié y se quedaron bien puestos, que por eso no tengáis duda que los tornillos al final se quedaron bien puestos. En la posición que van esos tornillos son los que hay que poner los otros, no estos. Por eso os comento que tenéis que clasificar los tornillos y poner el nombre, ¿vale? A dónde van cada uno. Tal cual se han puesto estos tornillos, es donde tenéis que poner los otros, los que tienen la cabeza un poco más gruesa, con un diámetro más grande, que son los que os he mencionado antes, que ahora os voy a poner una foto para que Bien, tengáis pues aquí tenemos la foto y aquí vamos constancia a de cómo mencionar van. y vamos a ser breves. Vamos a señalar los tornillos de la placa base, los tornillos que van en las dos bisagras, el tornillo del ventilador, el tornillo del conector SATA del lector y los 4 tornillos de la batería. Bien, como veréis, estos son los tornillos que van justo cuando pongamos la placa base. Y son 3, 2 que están arriba a la derecha y uno que está justo encima del conector del disco duro. Este tornillo hace hincapié que lleva una pegatina que pone Lenovo y está justo debajo. Bien, lo siguiente que vamos a ver y vais a ver en pantalla son los tornillos de las bisagras. Estos tornillos van 2 a la izquierda y 2 a la derecha y van en diagonal, tal cual se muestra en la imagen. Lo siguiente será el tornillo del ventilador. El único tornillo que vamos a poner va a ser el que está situado arriba a la izquierda, justo encima de la pila. El siguiente que vamos a ver es el tornillo que va puesto sujetando el conector del lector, o sea, del conector SATA. Tal cual lo veis, es donde hay que ponerlo. Y por último vamos a señalar dónde van los 4 tornillos de la batería, que será lo último que pongamos cuando ya esté todo puesto. Y a continuación vais a ver los huecos libres que deben de quedar antes de poner la tapadera. Y ahora os mostraremos un vídeo de cómo ponemos la tapadera. Bien, mientras vemos cómo ponemos la tapadera, pues ya lo estaba pensando muy bien y este va a ser el último vídeo de esta miniserie. Y nada, agradeceros mucho la atención, los me gusta y las personas que me estáis siguiendo, también agradeceros muchísimo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo tutorial. Un saludo y hasta la próxima.